Hola, mi nombre es Delcy Amaya Padilla. Vamos a continuar con el segundo módulo de seguridad del paciente. Todos los aspectos que tienen que ver con las estrategias de seguridad del paciente. Dentro de las estrategias de seguridad del paciente tenemos 7 estrategias que es identificar correctamente al paciente, mejorar la comunicación efectiva, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, cirugía en el lugar correcto al paciente correcto, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención del paciente, minimizar el riesgo de daño al paciente por caídas y prevención de las caídas del paciente. Entonces, cada una de ellas las vamos a desglosar posteriormente para poder tener todos los conceptos relacionados con estas estrategias. Entonces, en la identificación correcta del paciente, vamos a tener en cuenta el nombre correcto del paciente. Inmediatamente llega el paciente al servicio de admisiones, vamos a colocarle una manilla al paciente. Cada manilla tiene un color diferente y que está relacionada con la patología del paciente o con lo que el paciente en esos momentos le aqueja o tiene alguna enfermedad. Entonces, esa manilla debe tener un contenido, todas las manillas deben tener el contenido del nombre completo, los 2 nombres completos y los 2 apellidos. Va a tener la historia clínica, la edad del paciente, el sexo, si la persona es alérgica. También vamos a tener en cuenta que hay manillas con diferentes colores. Por ejemplo, la manilla de color verde quiere decir que el paciente es un paciente quirúrgico o que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. La manilla del color rojo es un paciente que tiene algún riesgo, algún daño, tiene pendiente una remisión o que está complicado. El paciente que tiene una manilla de color blanca es el color que utilizan para hospitalizar al paciente, la manilla de color blanca con sus nombres y sus apellidos completos. La manilla del color salmón es una manilla que hace referencia a aquel paciente que es psiquiátrico, que tiene problemas mentales y que la atención de ese paciente lleva a un abordaje psíquico y terapéutico diferente porque es paciente psiquiátrico, paciente mental. Entonces vamos a tener en cuenta también el paciente psiquiátrico acá en estos casos. También cuando nace un bebé, el niño recién nacido, también le vamos a colocar unas manillitas de identificación. En la manilla de identificación, si es un niño, le colocamos una manilla de color azul y si es una niña, se le coloca de color rosado. Ahí vamos a colocarle el nombre del bebé, pero si la mamá todavía no le ha colocado nombre al bebé, vamos a colocarle ahí hijo de y el nombre de la mamá. La fecha que nació, la hora, el grupo sanguíneo y todo para identificar al niño. Por lo general, la manillita al recién nacido se le coloca en el pie derecho, porque en la manito muchas veces ellos empiezan a sacársela y se la quitan. Entonces, por eso es importante colocársela en el pie. En la identificación del paciente también vamos, aparte de las manillas, vamos a tener unos círculos de color, de diferentes colores para mirar el riesgo que tiene este paciente. Por ejemplo, la manilla está aquí de color blanco porque el paciente está hospitalizada, pero si tiene un riesgo, se le coloca un círculo de color rojo. Si es alérgico, se le coloca un círculo de color amarillo. Si es un paciente quirúrgico, se le coloca el círculo de color verde. Si es un paciente psiquiátrico, se le coloca el círculo de color salmón. Entonces, también vamos a hacer la identificación por círculo. En la cabecera de la cama del paciente, cuando el paciente está hospitalizado, le vamos a colocar una cartelera ahí en la cabecera que diga el nombre completo, la edad, la EPS, la fecha de ingreso del paciente. Y este paciente también le colocan el diagnóstico, pero aquí el diagnóstico se le va a colocar por medio de códigos. El código es una clasificación internacional que hay de enfermedades que viene del CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud. CIE-10 significa Clasificación Internacional de Enfermedades. Es decir, todas las enfermedades a nivel mundial tienen un código, entonces aquí se le va a colocar el código.
No se le puede colocar el nombre del diagnóstico porque si es un diagnóstico que compromete la integridad de la persona, estamos violándole los derechos al paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene un VIH positivo, no vamos a colocarle ahí VIH positivo porque estamos violándole la integridad de él. Entonces le colocamos código, colocamos 2000, que el código 2000 es el paciente del VIH. Entonces, estos pacientes se le coloca aquí esta parte de los códigos, pero en la parte inferior están unas caricaturas con caritas diferentes, una carita de una carita de un niño invidente, una carita de una parte que la parte de audición, con el dibujo de la audición, o sea, quiere decir que tiene problemas auditivos. Y en la parte que no tiene los ojitos, que tiene problemas invidencia, es invidente el paciente, o sea, es ciego. También tenemos otra caricatura donde está una persona caminando con un bastón, o sea, quiere decir, nosotros le tenemos que colocar una X al indicativo que tenga ese paciente. Si es un paciente que se levanta con un bastón o con unos caminadores, tenemos que colocarle la X ahí y el paciente, ya todo el mundo sabe que ese paciente tiene ese problema, ese déficit motor. También el que tiene riesgo de caídas, que tiene, o sea, aquí abajo van todos estos indicativos y nosotros vamos, el que tiene riesgo de caída, el que tiene riesgo de lesiones, autolesiones, todo, aquí lo vamos a ir colocando según el riesgo. Estos pacientes también vamos a tener en cuenta que cuando llegan a la admisión, hay un software en la admisión que ya inmediatamente ellos, al colocarlo, todos los datos del paciente, y arroja unos stickers. Estos stickers para colocárselo en los tubos de la toma de muestras sanguíneas, en los tubos, en los recolectores de muestras de laboratorio, que ya vienen ya de ahí mismo de el mismo computador va arrojándoselo a través del software, el nombre del paciente, la historia clínica, la edad y todo, para colocárselo a los tubos. Si esta institución, esta IPS no tiene ese software, entonces cuando le vamos a tomar muestras de laboratorio o muestras de pruebas sanguíneas, de coagulación o algo, tenemos que identificarlo correctamente los tubos con el Sharpie. Le colocamos el nombre manualmente. Entonces, en la identificación del paciente es algo muy complejo y que todos los pacientes que ingresan a la institución deben estar debidamente identificados para poder ingresar y poder llevar a cabo su hospitalización adecuada, como es el caso. Entonces, todas las personas de salud, personal de salud que va a hacer la ronda médica y cuando llega al servicio de hospitalización, mira en la cabecera de la cama y observa que tiene una X, por ejemplo, la parte de la cara donde no tiene ojos, entonces quiere decir que la persona no ve, no observa, es ciego, es invidente. Entonces, todos esos indicativos vamos a tenerlo en cuenta cuando el paciente está hospitalizado. En la identificación correcta del paciente, también vamos a mirar si el paciente es alérgico, si el paciente está hospitalizado, si el paciente tiene riesgo de caída. Si es alérgico, le vamos a colocar un sticker de color amarillo en la manillita de color blanco. Entonces vamos a mirar si el paciente es alérgico a algún medicamento o es alérgico a algún alimento o alguna sustancia tóxica que esté en el medio, algún detergente o algo. Si el paciente está hospitalizado, debe estar identificado correctamente con los dos nombres y los dos apellidos. Vamos a mirar, observar al paciente tanto en la parte de la manilla, el nombre completo, como en el estado de conciencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a llegar a la habitación del paciente, vamos a saludarlo y le preguntamos cuál es su nombre. Al respondernos el nombre, inmediatamente vamos a verificar en la manilla. Entonces ahí estamos valorando al paciente en dos aspectos. Valorando el estado de conciencia, si está consciente, si está orientado, y el aspecto neurológico también lo estamos valorando ahí, que está ubicado en tiempo, persona y lugar. Entonces, esto lo tenemos que hacer todos los días cuando vamos a hacer las rondas médicas. Hay unas rondas de seguridad del paciente. Vigilamos en las rondas de seguridad del paciente, vamos a vigilar la venopunción, cuánto tiempo tiene la venopunción de estar allí canalizado el paciente para hacer los cambios de venopunción que se hacen cada 72 horas. Si el paciente ya tiene 72 horas de tener la venopunción en el lado derecho,
se lo podemos cambiar para el lado izquierdo. Esas son rondas de seguridad del paciente. Vamos a verificar todos los dispositivos médicos que tiene, si ya están próximos a vencerse. Todos los dispositivos médicos, el equipo Venoclisis se vence también a las 72 horas de estar colocado. Es decir, que eso lo debemos marcar inmediatamente, nosotros lo colocamos. Y después de marcarlo, nosotros vamos, o sea, la enfermera, la auxiliar de enfermería, tiene que vigilar que a los 3 días se le tiene que cambiar nuevamente este equipo de venopunción. Si tiene una sonda vesical, la sonda vesical por lo general lo cambian a los 8 días, ese dispositivo médico. También tiene que estar rotulada, marcada para la fecha que se colocó y la fecha de cambio. Las mascarillas del oxígeno igualmente cada 72 horas, porque aquí se anidan mucho los microorganismos, los neumococos que al paciente le causan una neumonía. Entonces tenemos que evitar que el paciente se vaya a enfermar, se vaya a contaminar, se vaya a contagiar. Entonces, todos los dispositivos médicos hay que cambiarlos, hay que mirar cuál es la fecha de cambio para irla cambiando, que el paciente se sienta seguro y confortable con esas rondas de seguridad que se le hacen al paciente. El riesgo de caída, cuando el paciente tiene riesgo de caída, nosotros tenemos que mantenerle levantada las barandas de la cama para que el paciente no se caiga. Si el paciente está recibiendo algún medicamento que le produce somnolencia o le produce alguna alteración de la conciencia, este paciente debe permanecer acompañado de alguna persona adulta para cuando se vaya a levantar lo acompañe y no vaya a ir solo al baño y se vaya a caer en el baño que le produzca un evento adverso o algún riesgo bien grande para su salud. Entonces, las manillas, según el grado del riesgo, tenemos la de color blanco, no tiene ningún riesgo. La roja, paciente que es alérgico, es paciente anticoagulado. Aquellos pacientes que ingresan al servicio, que tienen alguna fístula para hacerle las diálisis a estos pacientes que los están dializando, tenemos que rotularlo, marcarlo, para que no hagan venopunción de ese lado, ni se le tome signos vitales de ese lado. ¿Por qué? Porque ese es un riesgo bien grande para este tipo de paciente. Entonces tenemos que colocarle el aviso de color rojo, que es alguna alerta. La amarilla es el paciente con riesgo de caída y el verde es un paciente quirúrgico. Entonces, en la administración de los medicamentos, cuando vamos a administración de los medicamentos, la seguridad en administración de los medicamentos, vamos a poner en práctica los 15 correctos en administración de los medicamentos. Dentro de los 15 correctos en administración de los medicamentos tenemos higiene de las manos. En la higiene de las manos vamos a lavarnos las manos con todas las normas de la OMS, que son los 10 pasos, y los 5 momentos de lavado de manos. En los 5 momentos del lavado de manos tenemos lo que es antes de hacer algún procedimiento y antes de tener contacto con el paciente, no debemos lavar las manos. Después de tener contacto con el paciente, después de realizar una tarea séptica y después de tener contacto con líquidos corporales. Entonces, son 2 antes y 3 después en la seguridad del lavado de manos, en la higiene de las manos. Tenemos que proporcionar todos esos 5 momentos del lavado de manos. Y los 10 pasos del lavado de manos también lo tenemos que poner en práctica para evitar nosotros contaminarnos y contaminar al paciente. Luego del lavado de manos viene una postura de guante para realizar los procedimientos. Toda postura de guante viene antecedida por un lavado de manos. Los antecedentes alérgicos. Siempre vamos a hacerle una anamnesis al paciente, preguntarle de qué es alérgico, a qué alimento, a qué medicamento, a qué sustancias tóxicas del medio ambiente. Produce antecedentes alérgicos para nosotros tener cuidado y tener precaución en el momento que le vamos a brindar la alimentación o los medicamentos. Para administrar medicamentos también vamos a tomar los signos vitales, un control de signos vitales, sobre todo la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En la presión arterial vamos a tener en cuenta cuando vamos a administrar esos medicamentos que son antihipertensivos, que son cardiodigitálicos. Entonces, esos medicamentos le producen a la persona taquicardia. Cuando vamos a administrar el medicamento el tramadol, que le produce hipotensión,
taquicardia, vómito, somnolencia. Entonces tenemos que tomar los signos vitales antes de eso. Paciente correcto, vamos a mirar órdenes médicas, evolución médica y el medicamento. El medicamento, si es el mismo medicamento que le ordenaron, vamos a mirar todo eso correcto para poder administrar el medicamento al paciente. El medicamento correcto, vamos a ver el nombre del medicamento, la vía de administración, la dosis, la cadena de frío, la fecha de vencimiento. En el medicamento correcto, ahí tenemos dosis, vía y el nombre del medicamento. La dosis correcta del medicamento, si es en gramos, si es en miligramos, si es en unidades internacionales, si es en mililitros. Entonces vamos a mirar qué dosis le ordenó el médico. El médico ordena toda esa dosis de acuerdo al peso, la edad y la talla del paciente. Se hace la dosis en gramos, en miligramos, según el caso. Vía de administración correcta, porque sabemos que tenemos una variedad de vías de administración y que hay muchos medicamentos que tienen varias vías de administración. Entonces tenemos que ver exactamente cuál es el medicamento y cuál es la vía de administración que tiene ese medicamento. La hora correcta, vamos a mirar el mecanismo de acción. Sabemos que el cuerpo de una persona tiene un mecanismo de acción, el medicamento, para liberación de ese medicamento en el metabolismo, en el cuerpo. Entonces va haciendo como el proceso del LAME, que es la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de estos medicamentos. Entonces tienen que tener en cuenta todo es lo que es la hora de la vía de administración, porque si le administramos unos medicamentos antes del horario, todavía tiene dentro del metabolismo, todavía tiene sustancias de ese medicamento dentro del cuerpo y le puede producir una interacción medicamentosa. Y una interacción medicamentosa puede conllevar al paciente a hospitalizarlo y en el caso más grave puede producirle la muerte al paciente. La técnica correcta en administración de los medicamentos, vamos a mirar las técnicas de asepsia, las normas de bioseguridad, la utilización de los elementos de protección individual y protección personal para poder seguir una técnica correcta. Y la técnica va, a medida que va pasando, vamos nosotros realizándole la técnica del lavado de manos, la postura de guante, haciéndole la asepsia al paciente para aplicarle un medicamento intramuscular del centro hacia afuera. Vamos a ir siguiendo todos los pasos de las técnicas de asepsia. La velocidad de infusión correcta, o sea, todos los medicamentos actualmente se pasan por bombas, se administran por bombas de infusión. En esta bomba de infusión nosotros colocamos la solución salina o agua destilada, le administramos el medicamento, vamos a cuadrar en la bomba de infusión cuál es el volumen del que vamos a administrar y cuántas gotas por minuto va por el horario, cuánto cc en un minuto. Entonces lo vamos a administrar por bomba de infusión, vamos a administrarlo con solución salina bien diluida. Vamos a administrarlo también por Buretrol o por el equipo de Venoclis. Entonces, a goteo lento. Entonces, todo esto vamos a mirar cuál es la mejor opción de este paciente que está delicado, que está muy complicado para poderle administrar el medicamento. La caducidad correcta. La caducidad va con la vía de la fecha de vencimiento. Entonces, esa fecha de vencimiento vamos a mirar si está vencido el medicamento o si está próximo a vencerse. Entonces, aquí vamos también a utilizar, en la caducidad correcta, vamos a utilizar lo que es el semáforo la semaforización de los medicamentos. Que los medicamentos, cuando los tenemos en el stock o en el carro de paro, nosotros tenemos que colocarle el sticker rojo para el medicamento que tiene menos de un mes para vencerse. El sticker de color amarillo, los que tienen 3 meses para vencerse, y el sticker de color verde para los que tienen 6 meses para vencerse, su fecha de vencimiento o su fecha de caducidad. Vamos a mirar también aquí en estos aspectos el medicamento que es fotosensible. Medicamento fotosensible es aquel medicamento que viene envasado en envases oscuros.
Estos medicamentos, apenas nosotros lo envasamos, tenemos que administrarlo inmediatamente porque el medicamento es fotosensible y se puede dañar con la claridad, la luz, se altera inmediatamente. Entonces, nosotros, todo lo que es la fecha de vencimiento, la semaforización de los medicamentos y los medicamentos fotosensibles, vamos a tenerlos organizados y distribuidos en tal forma que todas las personas que lleguen ahí ya saben que cuando vean el sticker de color rojo ya está próximo a vencerse ese medicamento. Preparar y administrar el medicamento. Preparar y administrar el medicamento es una responsabilidad social de todos nosotros los profesionales de la salud, que si una persona está a cargo del servicio debe preparar ella misma el medicamento y ella misma debe aplicarlo, no poner a unas terceras personas a administrarlo ni llevar medicamentos así porque se pueden confundir y puede traer unos problemas o eventos adversos. Entonces, cuando nosotros vamos a preparar el medicamento, vamos a identificarlos en la jeringa. Si es en la jeringa que estamos diluyéndolo, vamos a colocar el número de la cama y colocarle un sticker, un rótulo, donde diga el nombre del medicamento, el nombre del paciente, el nombre del medicamento y la hora que le vamos a colocar. Si es el paciente, si lo vamos a administrar en una solución salina de 500 cc o de 250 cc o de 100 cc o por buretrol, tenemos que hacer un rótulo. En el rótulo va el nombre del paciente, el nombre de la solución, nombre del medicamento, la dosis del medicamento, la vía de administración del medicamento, la hora que comenzamos a administrar el medicamento, la hora que finaliza la administración del medicamento y la firma de la persona que preparó el medicamento. Todo debe estar rotulado, todo debe estar marcado, todo debe estar totalmente rotulado para evitar todas esas, que se vaya a confundir con otro medicamento. Registro correcto. En el registro correcto vamos a registrar correctamente las notas de enfermería, ese medicamento. Vamos a registrar el nombre, la dosis, la vía, la solución en que está diluida y el goteo. El goteo que se le va a pasar a cuántas gotas por minuto. Por ejemplo, si yo le voy a administrar una dipirona a un paciente, yo tengo que anotarlo en los registros clínicos de la siguiente forma. Si es a las 10 de la mañana que tiene esa dipirona, yo coloco 10 AM, dipirona 1 gramo intravenoso, diluido en 200 cc de solución salina normal a 14 gotas por minuto. Así de esa forma yo tengo que registrarlo en los registros clínicos, como voy a registrar yo correctamente la nota de enfermería. Sí, estas historias clínicas, por lo general, hay unas que ya están con software, ya tienen software, entonces vamos a ir colocándolo a computador, registrando las notas de enfermería. Pero si hay instituciones, y estamos trabajando en una institución que todavía maneja la historia clínica física, tenemos que escribirla con plumero negro. Y tenemos que utilizar también la hora militar, es decir, que cuando es la noche, vamos a hablar de las 19, de las 20, las 21, las 22 y las 23. No vamos a hablar de 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, sino hora militar. No administrar medicamentos bajo órdenes verbales. Los medicamentos no se pueden administrar por órdenes verbales porque si algo ocurre, quien queda encausada es la persona que administró el medicamento. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que hay pacientes que hacen un código azul, es el único momento que nosotros vamos a administrar un medicamento por orden verbal. Es decir, que el paciente entra en un paro, el médico va ordenando que le administremos 1 gramo de adrenalina, 1 gramo de amiodarona, que está diluido, que tal. Pero vamos a tener en cuenta que cuando el paciente se termine de darle las maniobras de RCP, sea que el paciente mejore, sea que el paciente lo remitan, sea que el paciente fallece, vamos a tener en cuenta que el médico apenas terminamos de todo este proceso de las maniobras de RCP, de hacer todos los ciclos o de preparar todo el cadáver que el paciente falleció, vamos a sentarnos y vamos a unificar criterios para que el médico coloque en sus órdenes médicas el medicamento y la hora que se administró. La enfermera coloca en la historia clínica
el medicamento y la hora que se administró, que coincida con lo que el médico hizo. Porque el médico es el que va a dar la orden médica de esas órdenes verbales que nosotros cumplimos en el momento que estábamos con el código azul. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. No administrar medicamentos bajo órdenes médicas, órdenes verbales, bajo órdenes verbales, no vamos a administrarlo en ningún momento, vamos a administrar medicamentos con órdenes verbales. Ya eso lo hablé, que es importante que no cumplamos órdenes verbales únicamente en el momento que el paciente está en riesgo de perder su vida, que es cuando está en un código azul. Educación al paciente y su familia. Tenemos que educar al paciente sobre el mecanismo de acción de los medicamentos, el horario, la importancia del horario de los medicamentos, de tomar los medicamentos las 24 horas del día, que se debe tomar únicamente con agua, que no debe ser con jugo, que no debe ser con leche, que no debe ser con ninguna otra sustancia que no sea agua, porque todas estas sustancias pueden alterar el mecanismo de acción del medicamento y no le hace ningún efecto. Entonces le damos educación al paciente, a la familia para que contribuyan en el proceso de mejoramiento de la calidad de vida del paciente y a los cuidadores también se le da educación. En la seguridad de los medicamentos, vamos a hablar, la primera meta de seguridad tenemos el lavado de manos con los 5 momentos y los 10 pasos de la Organización Mundial de la Salud. El segundo paso, revisar órdenes médicas que están bien claras, bien legibles, bien precisos, y mirar el medicamento que le vamos a ordenar al paciente. La regla de oro, lavado de manos, los 15 momentos de la administración de medicamentos, que no se nos puede olvidar. Esos 15 momentos permanentemente los tenemos que repasar para aprendernos, porque es importante aprenderse. La fórmula médica que sea correcta, cuando ya el paciente va a salir, se le entrega su fórmula para que la vaya a reclamar a su EPS. Vamos a revisar que esté bien escrita los medicamentos, los nombres de los medicamentos, tanto en letra como en número, la autorización firmada y todo, para que este paciente no vuelva a regresar nuevamente acá y que el paciente muchas veces no tiene no tiene alguien que le haga esas diligencias, entonces vamos a traerle problemas retrasos en la administración de los medicamentos. La fecha de vencimiento es importante. Hay medicamentos que no están vencidos, pero las características están alteradas. Por ejemplo, todos aquellos medicamentos que son en polvo, por lo general el polvo es blanco. Si el medicamento está de color amarillo o de color gris, este es un medicamento que posiblemente puede estar alterado. Los insumos para administrar los medicamentos. Tenemos insumos, por ejemplo, el algodón, el alcohol, la bandeja, las jeringas de 1 cc, jeringas de 3 cc, jeringas de 5 cc, el equipo de venoclisis, la solución salina, el buretrol, la bomba de infusión. Todos estos son insumos que forman parte de la administración de medicamentos en la seguridad del paciente. Utilizar las técnicas de asepsia, que comienza con el lavado de manos y las posturas de guante. Mirar que los medicamentos no estén alterados, no tengan toda esa parte vencida, y uno la va depositando en un container del color rojo para ir destruyéndole las etiquetas para que no en el mercado negro no se vuelvan a comercializar estos medicamentos. El manejo psicológico del medicamento. El manejo psicológico del medicamento es aquel que la paciente dice que desde que me aplican ese medicamento me da taquicardia, me da cefalea, me da dolor de cabeza, me da esto. Y a veces hacemos la prueba que no le administramos, le administramos otro medicamento. Supuestamente le vamos a administrar otro medicamento, pero es el mismo y no le pasa nada. Entonces es parte psicológica y emocional de ese paciente que está hospitalizada, que desarrolla esa parte psicológica en la administración de los medicamentos. Vamos a indagar al paciente sobre antecedentes alérgicos, sobre antecedentes de que si es alimentos, si es medicamentos, si es algo más. Es importante que la persona le haga una entrevista en la cual le va a preguntar muchas cosas y ahí él le va a decir si ha sufrido alergia anteriormente, si ha sufrido alergia cuando lo inyectan o cuando comen. Entonces él mismo le dirá cuál es el tipo de alergia. El juicio clínico, otra meta de seguridad, otra parte de la seguridad, el juicio clínico. Todo profesional de la salud debe conocer el medicamento, conocer los aspectos, la presentación, la dosis, la vía, para poderse hacer un juicio crítico de este medicamento. Hay pacientes
que de pronto se confundieron en farmacia y entregaron otro medicamento. Entonces uno al mirar el medicamento se da cuenta si tiene un buen juicio clínico de cada medicamento, porque ya uno sabe para qué patologías ordenan ciertos medicamentos. Entonces uno dice, pero ¿por qué está este medicamento aquí si este no es un medicamento de medicina interna? Entonces el juicio clínico es muy importante que las personas lo desarrollen en la administración de los medicamentos. Utilizar las técnicas correctas de administración de medicamentos, utilizar esas técnicas, las técnicas de asepsia, las normas de bioseguridad, el cuidado en general, el lavado de manos, la postura de guantes, toda administración de medicamentos, debemos colocarnos guantes en toda, lavarnos las manos, secarlas y colocarnos guantes para poder administrar los medicamentos de una forma segura y eficiente. En la administración de los medicamentos también vamos a tener en cuenta los 4 yo. Esta es una actividad de mucha responsabilidad social, la administración de medicamentos, y esta ocupa el 50% de las actividades de enfermería. Es decir, que a todos los pacientes les vamos a aplicar medicamentos, a todas las patologías, en todos los servicios vamos a aplicar medicamentos. Entonces vamos a tener en cuenta los 4 yo. Yo preparo el medicamento, voy a prepararlo con todas las técnicas de asepsia, con las normas de bioseguridad, mirando la fecha de vencimiento, mirando la cadena de frío del medicamento. Yo voy a administrar el medicamento dependiendo la vía de administración que le voy a aplicar, que le voy a administrar. Le debo explicar el procedimiento para que el paciente colabore y se coloque en una buena posición. Yo registro en los registros clínicos, en la hoja de droga y en la nota de enfermería. En la hoja de droga vamos a colocar las drogas del día, en la que colocamos en el día, y la de la noche, la droga de la noche, vamos a firmar en esos cuadritos donde está la droga para nosotros graficarla. Entonces hay que registrarla en el registro clínico y en la hoja de droga, en la hoja de medicamento. Yo respondo porque yo soy la enfermera del servicio, yo soy la que estoy en turno, yo soy la que respondo, yo soy la que estoy pendiente, yo soy la que tengo la responsabilidad en el hospital frente a esta situación de administración de los medicamentos. Entonces los 4 yo, los 15 correctos y los 4 yo en administración de los medicamentos nunca nos pueden faltar. En la comunicación, que es otra de las estrategias de las metas de seguridad del paciente, en la comunicación tenemos que comunicarnos con el paciente con una comunicación terapéutica, preguntarle su dolor, su enfermedad, su patología, sus signos, sus síntomas, sus complicaciones, una comunicación terapéutica que va a mantener el paciente con el familiar. También vamos a tener en cuenta aquí en la comunicación del paciente que tenemos que tener una comunicación clara, precisa, concisa, oportuna, permitirle al familiar del paciente escuchar y al paciente escuchar, permitir que leer también es importante, que dependiendo si sabe leer. Y cuando le explicamos todos los procesos y todos los procedimientos, vamos a hacer que él repita todo lo que yo le expliqué para ver cuánto aprendió y cuánto se comunicó, hubo una buena comunicación. Entonces debe ser oportuno y no podemos mantener un lenguaje técnico en la comunicación. Tenemos que utilizar el lenguaje común para que el paciente entienda y comprenda todo lo relacionado con su enfermedad. Cirugía segura es otra de las metas de seguridad del paciente. Entonces en la cirugía segura vamos a tener paciente correcto. Cuando vamos a mirar el paciente correcto, vamos a mirar en la historia clínica que esté en el nombre correcto del paciente. Verificamos la manilla que trae de urgencia, o si viene de su casa se la vamos a colocar. Vamos a mirar el quirófano que está, el cupo en el quirófano, que debe estar el nombre del paciente ahí, en el cupo del quirófano. La cirugía que le van a hacer también debe estar el paciente ahí, o sea, paciente correcto. Vamos a verificar lo correcto en todos los aspectos que están ahí relacionados para hacer el procedimiento quirúrgico. Cirugía correcta, que sea la cirugía, que no llegue el paciente con un apéndice y le vayan a hacer una colecistectomía, que es la cirugía de la vesícula.
Entonces, la cirugía debe ser la correcta, cirugía correcta. Sitio correcto, o sea, el sitio anatómico donde está puede ser el sitio correcto, puede ser una pierna, puede ser en el brazo, puede ser en la cabeza, puede ser en el abdomen, la cirugía. Entonces, el paciente debe, la persona, todo el equipo quirúrgico debe conocer cuál es el sitio donde se va a hacer la intervención quirúrgica. En esta parte vamos a tener en cuenta también el equipo quirúrgico que conforma el quirófano, que son el médico, el cirujano, el ayudante, la instrumentadora, la circulante, el anestesiólogo, el paciente. O sea, no puede haber más de 9 personas dentro del quirófano porque se puede contaminar la cirugía. Entonces debemos también tener en cuenta esta parte para brindarle seguridad al paciente, para que no se le vaya a infectar esa herida al paciente, esa asepsia que le tenemos que hacer al paciente en el sitio quirúrgico, la asepsia y la antisepsia que le vamos a hacer lavado de la cavidad donde vamos a intervenirlo quirúrgicamente. Hay que lavarlo, hay que hacerle una asepsia en ese sitio. Y para poder iniciar, antes de iniciar todo este procedimiento dentro del quirófano, tengo que aplicarle una lista de chequeo al paciente. En la lista de chequeo son una cantidad de preguntas que le vamos a realizar al paciente que ya están previamente consignadas en ese formato, y nosotros únicamente lo que vamos a hacer es chulear todas esas preguntas. Entonces, esta es la lista de chequeo que tiene que llegar llena al quirófano, que debe estar lista. El familiar debe dar la autorización para el procedimiento quirúrgico y el paciente también debe firmar para el procedimiento quirúrgico. El consentimiento informado también lo tienen que llenar antes de entrar al quirófano para poder cumplir con todos los requisitos que conlleva una cirugía. Cuando llega la historia clínica al quirófano, tenemos que revisar que tengan las órdenes médicas, que la cirugía esté autorizada por su EPS, que el médico cirujano haya firmado, que tenga todos los insumos para realizarle la cirugía, que el paciente esté preparado en ayuna, no tenga nada metálico, nada metálico, ni pulsera, ni reloj, ni dinero, no puede tener nada metálico para poderlo ingresar al quirófano. Si tiene una prótesis, hay que retirársela inmediatamente. Hay que controlarle los signos vitales. Tenemos que tomar los signos vitales. Hay personas que vienen bien, ya sea de su casa para el procedimiento quirúrgico o llegan a la urgencia, y apenas le dicen vamos a operarla, enseguida se le dispara la presión arterial y la glucosa. Entonces vamos a tener en cuenta esta parte de que vamos a evitemos todo lo posible que el paciente se le vaya a subir los niveles de la tensión arterial o los niveles de glucosa. Hay instituciones que si el paciente está hospitalizado le hacen una premedicación anestésica, o sea, le dan una tableta en la noche anterior de unos medicamentos que actúan en el sistema nervioso central para mantener al paciente equilibrado y el paciente no se le vaya a subir esa presión arterial. Entonces, la lista de chequeo es muy importante, y el consentimiento informado también es un documento legal en el cual tiene todas las indicaciones del beneficio de todo el procedimiento quirúrgico que le van a realizar, pero en el segundo renglón tiene todas las complicaciones que se pueden derivar. Entonces, aquí en estos casos se le da al paciente desde el día antes para que lo lea, lo analice, lo interprete, y posteriormente él y su familia también lo tienen que leer. Él y la familia lo firma el paciente y lo firma el familiar para que dé la autorización completa para su cirugía. Entonces, en la historia clínica deben estar los exámenes de laboratorio, la hemograma, la hemoglobina, el hematocrito, la hemoclasificación, el tiempo de protombina, tiempo de tromboplastina, las pruebas cruzadas serológicas para la reserva de las 2 unidades de sangre que le exigen a toda persona que va para cirugía. Si esta persona posteriormente necesita esa sangre, ya la tienen lista, ya la tienen preparada para esa urgencia vital que se puede presentar. Entonces, el consentimiento informado es importante hacerlo llenar
pero que lo tiene que leer y analizar el paciente. Entonces, este consentimiento informado es un documento legal. Debemos promover la cultura del consentimiento informado, que toda institución debe tener el consentimiento informado para que todos los procedimientos invasivos tienen que necesitar autorización por su paciente y su familiar. Debes tener, para poder firmarlo, el paciente debe tener libertad de decisión, decidir la información suficiente que tiene. No vamos a ocasionar un fraude en estos casos, o sea, coaccionar al paciente para que firme. Todo esto debe incluir el tratamiento, los riesgos, los beneficios. Debe quedar firmado. Si el paciente no sabe firmar, la huella del paciente y la huella del familiar también. Hay que ponerlo a firmar. Entonces, los elementos que mantienen el consentimiento informado se llama voluntariedad. Este es un procedimiento voluntario, libre opinión. El paciente es libre de firmarlo o no firmarlo, de leerlo. Si él decide que no lo va a firmar, no se le hace el procedimiento quirúrgico. Se suspende, porque debe ser voluntario y de libre decisión. La información que tiene que sea suficiente en la cantidad y la calidad, que sean suficientes y que cumpla con las competencias laborales del personal de salud, con destrezas y habilidades para poder hacer este abordaje terapéutico en estos momentos relacionado con la explicación del consentimiento informado. Dentro de las estrategias de seguridad del paciente está la prevención de caídas. Entonces, en la prevención de caída vamos a aplicar esta escala de valoración del riesgo. Cada uno tiene sus puntajes, su puntuación. La puntuación es de un 1. De 1. Entonces, 0 a 1 es el puntaje. Entonces, si tiene limitación física, el estado mental, si está alterado, si está inconsciente, si está desorientado, si está obnubilado, si está en somnolencia, si está en estupor. El tratamiento farmacológico si implica riesgo. Hay medicamentos que hacen somnolencia. Y si el paciente lo está consumiendo y se levanta solo, puede caerse. Le puede dar mareo. Entonces, tenemos que mirar qué medicamento le están administrando al paciente. Problemas socioculturales de idioma, las personas guayú, las personas que hablan inglés, que vienen de Estados Unidos y se enferman aquí, vienen a nuestros hospitales a consultar. Entonces, también tenemos que mirar la parte cultural, la parte de la lengua. Pacientes con riesgo invidente, o sea, que hay pacientes que el riesgo se lo observa desde lejos, o sea, que no puede caminar, que camina con muletillas, que está desorientado, que está en silla de ruedas, entonces se lo observa desde lejos que está limitado, tiene una limitación motora. Pacientes sin factores de riesgo y el total de los puntos. Entonces, en alto riesgo de 4 a 10 puntos, mediano riesgo de 2 a 3 puntos y bajo riesgo de 0 a 1 punto. Y es de color verde. El alto riesgo de color rojo, el mediano riesgo de color amarillo y el bajo riesgo de color verde. Esos son los colores que estipulan las manillas. La escala de valoración Morse, que también es otra escala que valora la caída del paciente. Entonces también tiene unos puntajes del 0 al 25 para luego sacar si está de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. Entonces tenemos en el alto riesgo, tenemos en los antecedentes, tenemos que tiene antecedentes sin caída, o aparte del diagnóstico que tiene otro diagnóstico. Por ejemplo, que el paciente es hipertenso, llegó por la hipertensión, pero aparte de eso también tiene un apéndice. Entonces son 2 diagnósticos que tiene, diagnóstico secundario. Ayuda para deambular, reposo en cama, asistencia de enfermería. Si el paciente utiliza bastón, si utiliza muletas, si utiliza caminador, si se apoya en los muebles. Todo eso vamos a tener en cuenta en la parte motora, en toda la actividad física y la actividad motora del paciente. Si está canalizado, si tiene una venopunción colocada, si tiene oxígeno, que esas son limitaciones para caminar o para levantarse. En la marcha, si es normal, si está inmovilizado, si está en cama, si está débil, si está alterado.
Y en el estado de conciencia, que también vamos a mirar el estado mental, si está consciente en sus capacidades y limitaciones, y no, si no está consciente de sus limitaciones. Entonces, estos son los riesgos que vamos a encontrar, el bajo, el medio y el alto, en la aplicación de la escala de Morse. Aquí tenemos el reloj postural que se le coloca a los pacientes en la cabecera de la cama para ir girando cada 2 horas los cambios de posición. Entonces, vamos a colocar al paciente en una posición de cúbito dorsal, luego en decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, decúbito ventral, semifowler, y así vamos girando cada 2 horas cambiando de posición. Vamos a tener en cuenta que en cada cambio de posición tenemos que hacerle masajes, hidratación de la piel, lubricación de la piel y activación del sistema sanguíneo, de la circulación. Entonces, este reloj postural se tiene que colocar en la cabecera de la cama y a partir de las 8 de la mañana en adelante vamos a ir girándolo para cambiar las posiciones al paciente y evitarle úlceras por presión o las escaras, que es la complicación más grande. En la escala de Norton vamos a mirar el estado físico general del paciente, el estado mental, la actividad que desarrolla el paciente, la movilidad, si tiene inconsciencias e incontinencia, los puntos 4, 3, 2, 1 según el caso. Entonces, en el estado físico, si está bueno, si es mediano, si es regular o si es muy malo. En el estado mental, el mayor es el alerta, que es el normal para todo el mundo, está el apático, está el confuso, el espontáneo y el comatoso. En la actividad puede ser ambulante, el paciente camina bastante, si está disminuida, si es muy limitada, si es individual. En la movilidad, si tiene la movilidad total o no la tiene, si camina con ayuda, si está sentado, si está encamado. En la incontinencia, si no tiene ninguna, si está... es ocasional que el paciente de pronto vaya a orinar y se orine antes del tiempo del pantaloncillo o algo, o incontinencia urinaria o fecal, que se le salga la deposición o que tenga las dos. Entonces aquí tenemos la puntuación del 5 a 11, paciente de alto riesgo, de 12 a 14, de mediano riesgo, y de más de 14, de bajo riesgo. Entonces aquí tenemos la escala de Norton. Entonces tenemos en la escala de la prevención de caída, la escala de Morse, la escala de Norton. Ahora viene la escala de Braden. En la escala de Braden también tenemos unos ítems para valorar al paciente. Aquí tenemos la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad del paciente, la movilidad del paciente, la nutrición, si tiene roce y peligros de lesiones. Entonces, la percepción sensorial, si está limitada o hay humedad siempre, si está encamado, si está completamente inmóvil, si está muy pobre la nutrición, si tiene problemas de peligro máximo en la asistencia del paciente. En la percepción sensorial muy limitada o ligeramente limitada, o si no tiene limitación. En la exposición a la humedad siempre está húmedo, a menudo húmedo, ocasionalmente húmedo o rara vez húmedo. En la actividad debe tener enmascarado, en silla, está encamado en silla ocasionalmente o frecuentemente. O sea, si en la actividad el paciente no se mueve, siempre está en la cama. O sea, para moverlo te necesita ayuda y necesita traslado o ayuda de las demás personas para poderlo movilizar. Estos pacientes aquí se utiliza mucho la sábana de movilización o la sábana de movimiento para poder utilizar y movilizarlo. Y no nos vaya a dañar al personal de salud todo lo que es la parte de la columna, hacer una hernia discal o hacer una lumbalgia o alguno de estos aspectos relacionados con la columna. En la movilidad, completamente inmóvil o muy limitada, exageradamente limitada, o si no tiene limitaciones. En la nutrición, si es muy pobre, inadecuada, adecuada o excelente. En el roce y peligro de lesiones hay problemas que se mueve débilmente, requiere de mínima asistencia o no existe ningún problema aparente. Entonces aquí también tiene un puntaje: el alto riesgo es mayor de 12, moderado riesgo de 13 a 14, bajo riesgo de 15 a 16 en personas mayores de 76 años, 75 años. Estas escalas siempre se valoran a los pacientes mayores de 50 años
o aquellos pacientes que están en la cama, que están siempre en cama, que no se pueden movilizar, que tienen alteraciones de la movilidad, que tienen algún problema neurológico, se les tiene que hacer los cambios de posición cada 2 horas. En la prevención de infecciones, vamos a utilizar los 5 momentos del lavado de las manos, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia, séptica, después de tener riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de tener contacto con el entorno del paciente. Entonces, aquí con el lavado de manos, prevenimos enfermedades, también utilizamos los 10 momentos del lavado de manos, que son estos que tenemos aquí de la Organización Mundial de la Salud. Aquí están los 10 momentos, los 10 pasos del lavado de manos. Y luego nos podemos colocar unos guantes para poder atender al paciente o atender al usuario y no vayamos a contraer ninguna enfermedad. Antes y después de todo procedimiento hay que lavarnos las manos. Los equipos de protección individual, vamos a utilizar monogafas, mascarilla N95, gorro, el vestido en tela antifluido para evitar que nos vaya a caer sangre en nuestro cuerpo, las polainas, todos los elementos de bioseguridad. Vamos a escoger el más apropiado según la gravedad y según la situación que estamos atendiendo en estos momentos. En las barreras de seguridad, vamos a tener barreras humanas, fallas humanas. O sea, las personas por estar cansadas, por hacer estos turnos rotativos de 12 horas, por no descansar en la casa. Cuando está un turno de noche, siempre tiene que descansar la persona el día antes para poder trabajar bien. Hay muchas fallas humanas, distractores, fallas físicas del ambiente. De pronto el piso está en mal estado, las paredes en mal estado, hay muchas fallas físicas. Fallas naturales cuando hay ventarrones, hay muchas cosas naturales. Las fallas administrativas relacionadas con la administración, no hay cama, no hay insumos, no hay ambulancia para remisiones, no hay químicos para los reactivos de los medicamentos, no hay reactivos para los rayos X que le ordenaron al paciente. Entonces son fallas administrativas. Se diseñan para evitar el paciente acciones y mitigar las consecuencias de las acciones inseguras o unas fallas activas en los procesos de seguridad del paciente. Entonces, en los factores humanos, vamos a tener en cuenta el cansancio. La persona no descansa, se va de un lugar a otro a trabajar, sobre todo los médicos que tienen esos problemas. Las personas cuando trabajan en la noche, en el día siguiente no descansan. Entonces vienen, esos factores humanos vienen minando frecuentemente, viene un cansancio, un estrés laboral que después no pueden con los dolores de cabeza y los dolores en el cuerpo. Problemas personales, la persona tiene problemas que no ha pagado los servicios, no ha pagado la luz, el agua, que no tiene para alimentación porque no le alcanza el dinero. Entonces son problemas personales que cada uno de los profesionales de la salud tienen que controlar y saber administrar el tiempo, saber administrar el dinero para poder estar funcionales dentro de una institución hospitalaria atendiendo personas, atendiendo vidas. Distractores como el celular, el internet, el WhatsApp, son distractores cuando estamos haciendo procedimientos que nos pueden llevar a hacer un procedimiento muy malo, muy mal. Entonces ahí es importante tener en cuenta los distractores, que no, conversaciones con otras personas o estar viendo revistas, estar viendo ventas a las personas que llegan al servicio a vender. Entonces descuidamos al paciente por estar viendo las ventas que vienen de muchas personas al servicio. Y el síndrome de Burnout, que es una falla orgánica, física y mental que tienen todos los profesionales de la salud o todos los profesionales en general por un cansancio físico y agotamiento, ya sea desenamorado de la profesión, ya siente apatía, ya siente rabia con la profesión, no siente ese amor, no siente ese apego, no siente esas ganas de trabajar, ya está aburrido de todo lo que ha atendido, ya está hastiado de pacientes. Entonces no lleguemos a este síndrome de Burnout, porque nos hace mucho daño a nosotros y nos puede perjudicar. Siempre vamos a desarrollar nuestras actividades con amor, con dedicación. Tenemos que evitar el cansancio físico mental. Tenemos que descansar porque nosotros somos seres humanos, también nos cansamos. El profesional de la salud también es una persona humana, también se cansa, también se enferma,
También es un ser biopsicosocial que se puede enfermar en cualquier momento, que se puede incapacitar. Entonces, todo esto trae problemas y consecuencias graves en la atención al usuario. Tenemos que hacer responsable al paciente de su enfermedad, concientizarlo de su enfermedad, que el paciente se concientice de la enfermedad que tiene, permitirle que exprese sus dudas, sus inquietudes, verificar que el paciente haya entendido y comprendido todo lo que está relacionado, lo que se le ha explicado relacionado con el tratamiento, rectificar los tratamientos alternativos que el paciente puede estar sometido. La responsabilidad recae en el mismo paciente y también el familiar forma parte de este proceso y que el paciente pueda mejorar con la ayuda también del familiar. Entonces, en seguridad del paciente vamos a tener unas vigilancias. Tenemos lo que es la farmacovigilancia, que es la que vigila todo lo relacionado con los medicamentos, los lotes, los laboratorios, la cadena de frío, el transporte, las zonas de embarque, las zonas portuarias donde se embarcan los medicamentos, las zonas de las aerolíneas, en los aeropuertos. Todo esto está relacionado, tienen desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, cuando llegan medicamentos al territorio nacional, vienen unos stickers que el CIVIGILA, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, y el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Medicamentos, de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, deben vigilar si estos medicamentos llegan en buen estado a Colombia, que a las zonas portuarias o las zonas aerolíneas, a través de unos data logger. Inmediatamente colocan el data logger a ver si estos medicamentos reúnen con todos los requisitos indispensables de la Organización Mundial de la Salud. Porque muchas veces estos medicamentos o estos biológicos, estas vacunas vienen vencidas desde por allá, vienen dañadas porque se dañó la cadena de frío y quien lleva la responsabilidad es Colombia. Entonces, por eso el INVIMA siempre está vigilando y controlando todos estos aspectos para que no le vayan a ser responsables a Colombia acerca de esta problemática. La tecnovigilancia se utiliza en toda la tecnología que utilizamos para administrar los medicamentos, lo que son las bombas de infusión, todos los dispositivos médicos, las bombas de infusión. Tenemos los POT, que son para tomar las muestras de laboratorio en la cabecera de la cama del paciente. Son técnicas, son tecnologías avanzadas en la seguridad del paciente y en la atención al usuario. Entonces tenemos que estar a la par, conocerlas, mirar su funcionamiento, tener una inducción respecto a las bombas de infusión, acerca de los electrodos, todo lo que está relacionado con todo lo que es la tecnología en la atención al usuario, y no le vayamos a ocasionar un evento adverso al paciente. La reactivovigilancia es todo lo que está relacionado en la vigilancia de los reactivos que se utilizan en las muestras de los laboratorios clínicos, que ellos también se dañan con la luz, son reactivos fotosensibles. Y también la reactivovigilancia, muchos reactivos que se utilizan en salud, como son los rayos X. En los rayos X vamos a tener en cuenta que hay rayos X portátiles, entonces nosotros estamos recibiendo, el personal de salud que está en el día a día está recibiendo toda esa irradiación, por lo tanto también le causa daño al profesional de la salud esa reactivovigilancia, por esos reactivos y esos químicos que se están utilizando en la atención al usuario, ya sea a través de aparatos eléctricos, o sea, de los rayos X. La hemovigilancia es la que vigila y controla todos los hemoderivados, los hemocomponentes, todos los derivados de la sangre total, el plasma fresco, los crioprecipitados, las plaquetas, los glóbulos rojos, todo esto hace la vigilancia a todos los componentes, los hemocomponentes. Aquí vamos a hacer las pruebas serológicas que se garantiza que esta sangre pasó por el proceso de calidad, que no hay ningún microorganismo que pueda ocasionarle algún daño al paciente que reciba la sangre. Y también va a vigilar todos los componentes en la parte de la transfusión sanguínea, cómo se hace la transfusión sanguínea, cómo se inicia. Vamos a tener los correctos en la administración de los hemoderivados y en los componentes. Vamos a mirar la cadena de frío, que se maneja de 2 a 8 grados centígrados, esta sangre que está ahí guardada, que puede durar hasta un mes. Entonces, todo eso lo hace la hemovigilancia. El control de las infecciones asociadas a la atención en salud
por las infecciones nosocomiales, que tenemos que hacer el proceso de limpieza y desinfección de las camas, de los colchones, de las camillas, de todos los elementos que el paciente utiliza cuando está en tiene una estancia hospitalaria. Y también el proceso de esterilización en todos los instrumentales como las pinzas y todas las pinzas y los instrumentos que se utilizan para la atención al paciente, que a través de ellos podemos proporcionarle una infección o el paciente puede adquirir alguna infección intrahospitalaria o nosocomial. También tenemos otros programas en la seguridad del paciente como es Piel Sana, aquel paciente que permanentemente se le está haciendo masaje, hidratación de la piel y lubricación de la piel para evitar las úlceras por presión. Soporte nutricional a aquel paciente que está desnutrido a través de sonda nasogástrica, de alimentación enteral, parenteral, según el caso, según la necesidad del paciente. Entonces vamos a utilizar todos estos programas. En la gestión de seguridad del paciente, debemos tener una planeación estratégica. Todo el personal de salud debe manejar la cultura de seguridad del paciente, debe realizar todos sus procedimientos siempre tendiente a procesos seguros y tener las buenas prácticas en la atención y seguridad del paciente. Crear un entorno seguro, tranquilo y agradable. Reportar todos los eventos adversos. Tener alianza con el paciente y su familia relacionada con la atención al usuario. Los comités de infecciones deben estar presentes y activos en todas las instituciones. Mantener un clima de seguridad, reporte mensual de todos estos eventos adversos que se presentan, estrategia de difusión para el personal y el paciente y la familia. Priorizar los procesos identificando los factores de riesgo. Debemos conocer la guía de atención para las buenas prácticas de seguridad del paciente, que las tiene el Ministerio de Protección Social para ponerlas en práctica y podérselas aplicar al usuario, evitar todas estas complicaciones y evitar todos los eventos adversos al paciente. En la ética del cuidado, el personal de enfermería, la razón de ser del paciente, de la institución es el paciente. Debemos crear un entorno agradable, saludable, contribuir siempre cuidando de la salud del paciente, reconocer al paciente como una persona que tiene un ser biopsicosocial, que tiene necesidades, que tiene limitaciones, que tiene cuerpo, mente y espíritu, que necesita de una atención adecuada y de calidad. En la ética de los cuidados también vamos a poner en práctica todas la institución de puertas abiertas, o sea, hospitalización de puertas abiertas, UCI de puertas abiertas, urgencia de puertas abiertas. ¿Qué se quiere decir con esta parte de las puertas abiertas? Hay pacientes que están hospitalizados, no tienen familiares aquí en la ciudad, los familiares viven lejos, viven por otras partes para trasladarse hacia la ciudad, vienen con largos caminos, tienen que montar en burro, en caballo, en trochas, para poder llegar y trasladarse hacia la ciudad. Entonces, cuando este paciente, esos familiares llegan a la puerta de la institución a visitar a su paciente que está hospitalizado, que le avisaron que estaba grave, este paciente ya se acabó la visita. Entonces, imagínense ustedes ese señor que hizo ese esfuerzo de venir tan lejos, abordando y transbordo de transporte para poder llegar hasta acá, hacia este hospital. Y cuando llegan no dejan ver a su familiar porque ya se acabó la visita. Entonces, el personal de salud debe tener también esta parte de que debe ser consciente de todo el proceso que está pasando ese familiar y permitirles la entrada para que puedan ver a su familiar, a su paciente, y tenga el momento que el paciente le exprese todo lo que siente, lo que le ha pasado, cómo se ha sentido, y que el familiar forme parte del equipo para mejorar, para actuar en el proceso de mejoramiento del paciente. Mantener una buena comunicación terapéutica, una comunicación efectiva con el paciente y su familia. Procurar por el bienestar y comodidad del paciente en una cama confortable y agradable, un servicio agradable, que el paciente se sienta como en casa. La presencia y participación de los familiares en todos los procesos. Los cuidados personales del paciente, tenemos que explicarle todos los procedimientos
y desarrollar en el paciente normas de autocuidado y normas de hábitos de higiene para que él vaya mejorando y vaya procurando de siempre mejorar, siempre en pos de la mejora de su salud. Prevención y el manejo del seguimiento de la hospitalización. Después de una hospitalización, el paciente queda con un síndrome cree que lo que le va a pasar algo grave, que se va a morir. Entonces, siempre está como estresado. La infraestructura de la institución debe ser personalizada, humanizada, con eficiencia y con calidad, que cumpla con todos los lineamientos y todos los estándares del decreto 1011 del 2010, que es la atención con calidad y eficiente para este usuario. Los cuidados hacia el final de la vida, cuando está el paciente, las últimas horas de la vida, hay que permitirle al paciente que el personal de salud que le apliquen los santos óleos o la unción de los enfermos. Esta es una práctica que el personal de salud debe estar muy pendiente y según las creencias o costumbres del paciente también puede ser otro tipo de religión, lo evangélico o protestante, que venga un pastor o algo a confesarlo para darle los últimos momentos de calidad de vida y permitirle que un familiar esté cerca de él, para que si el paciente fallece, ya haya tenido la oportunidad de hablar con su familiar o de agarrarle por lo menos la mano y despedirse de aquel paciente por medio de, de, de lenguaje no verbal, porque ese paciente de pronto está ya inconsciente o algo, y tenemos nosotros que permitirle esos últimos momentos al familiar al lado del paciente para que ambos hagan una despedida. Entonces, en la seguridad del paciente, vamos a crear entornos asistenciales seguros. O sea, siempre todas las personas que están laborando en el área de la salud van a practicar todo lo que es el entorno saludable, a la atención centrada en el paciente y en la familia. Todo debemos hacerlo con la seguridad del paciente, procurar que el paciente no se vaya a contaminar, no vaya a adquirir una infección asociada a su patología. La seguridad laboral que debe tener todo lo personal de la salud, evitar siempre mantener la mecánica corporal y la norma de bioseguridad para evitar enfermarse, y una seguridad ambiental donde vamos a hacer la recolección de los residuos hospitalarios y mantener la seguridad del paciente dentro del entorno hospitalario, en que no se vaya a contaminar por toda esta cantidad de procesos que están ahí contaminados, de todas las basuras y todo. Entonces tenemos que hacer la recolección y todo de los desechos hospitalarios para mantener una seguridad ambiental, seguridad laboral y seguridad del paciente. Hasta aquí todo lo que es relacionado con la seguridad del paciente. Muchas gracias por su atención.